Hola, somos Laura Barcellano y María Donet y os vamos a hablar sobre Twenty. ¿Cuándo y dónde se fundó Twenty y quién fue su creador? Twenty fue lanzada a finales de 2006 por Fanny Bethel, Felix Reed, Joaquín Ayuso, Adeyemi y Kenny Bentley. Bethel conectó a España a través de un intercambio que le llevó a Cabeza del Buey, Badajoz. Y años más tarde, a raíz de esta experiencia, nació el Twenty al principio iba a universitarios y ya de 20 años y solo los conocidos pudieron probarlo. Más tarde, en vista de su éxito, permitieron la entrada a más usuarios, pero solo si tenían invitación. Actualmente Twenty tiene más de 13 millones de usuarios registrados. Según Salim Denzel, el nombre Twenty surgió de la necesidad de encontrar uno que incluyera el tú y ti. Para ponerle un nombre, los miembros del departamento de marketing bajaron muchos nombres. Al final eligieron Twenty porque se parecía a tu entidad. Además de hacer alusión al rango a los universitarios de 20 años al que iba orientados. El accionista de Twenty es Movistar, la cual el 4 de 2010 se hizo con el 90% de ella, por una cifra aproximada de 72 millones de euros. Telefónica tiene la intención a medio largo de Latinoamérica y Europa. A partir del 14 de noviembre del 2011, Twenty posibilita el riesgo a la red sin invitación mediante activación por SMS, solo en España, debido a la gran demanda de solicitudes de registro. Esto como se puede ver. Twenty se ha convertido en un buque insignia de la juventud española, o al menos eso parece. Sin embargo, para algunos sigue siendo desconocido, ya que de primeros parece muy bonito, pero no es tan sencillo como puede parecer. El Twenty está a punto de convertirse en el nuevo Messenger para muchos. Y esta ha sido nuestra investigación sobre el Twenty. Así es, Twenty.